Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Buenas noches. El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Paquiano Alamán. Muy buenas noches. El subsecretario de Gobernación, Felipe Solís Acero. La subsecretaria de Comunicaciones, de Transporte, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Yuridia Mascot Pérez. El director de investigación de los laboratorios de Mitre, Bernardo Lisker. El especialista en el manejo de tráfico aéreo de la Organización de Aviación Civil, OASI, Carlos González. El director general de Interjet, José Luis Garza Álvarez. Y le iniciaríamos dándole la palabra al secretario de Comunicaciones, que nos dará, me falta Federico Patiño, director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Iniciaríamos con las palabras del secretario, Gracias, director general noches. de Conagua. Gracias, buenas noches. Amigas y amigos de los medios de comunicación, gracias como siempre por su compañía, por estar aquí con nosotros siendo importantes intermediarios con la opinión pública. Por instrucciones del señor presidente Enrique Peña Nieto, estuvimos reunidos con un grupo representativo del partido Morena, a solicitud que hizo este partido al señor presidente a efecto de que fueran recibidos para plantear algún proyecto alternativo al aeropuerto de la Ciudad de México. De inmediato recibimos la instrucción del señor presidente para estar reunidos con ellos. Estuvimos a lo largo de 3 horas y media reunidos con ellos, escuchando sus planteamientos, y su servidor se permitió invitar junto con el señor secretario de Semarnat, el licenciado Paquiano, invitamos a organismos internacionales que son clave en la autorización de la construcción de un aeropuerto de esta naturaleza en donde sea. Está aquí el organismo Mitre, que es el organismo que prácticamente certifica la viabilidad del espacio aéreo. Está aquí OASI, que es la Organización de la Aviación Civil Internacional, que regula a la aviación comercial internacional. Y están aquí también representante de Interjet, representante de Aeroméxico, que al mismo tiempo el doctor Andrés Conesa, que tuvo que retirarse hace un momento, pero como presidente de la IATA, que es un organismo mundial también regulador de la seguridad aérea, y director general de Aeroméxico. También el señor subsecretario Solís, de la Secretaría de Gobernación, que es el enlace legislativo con la Cámara de Diputados, y creo el señor director general de Conagua, la subsecretaria Mascot. En esta reunión expusieron sus puntos de vista sobre el planteamiento alterno y se llegaron a conclusiones en un momento dado de los planteamientos que se hicieron, que quiero enunciar de inmediato. Se ve que un aeropuerto de esta naturaleza requiere estudios técnicos especializados que cuando menos toman 4 o 5 años en realizarse, estudios meteorológicos, estudios orográficos, estudios del clima, estudios de las nubosidades, y en este caso, al decir de ellos, son estudios que no se han realizado y que los van a consultar a efecto de que puedan tenerlos. La opinión de Mitre, que es esta conjugación entre el Instituto de Massachusetts y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que analiza los espacios aéreos prácticamente de todos los aeropuertos importantes del mundo, nos indica, después de escuchar los comentarios, y les dijo con toda claridad, que la operación simultánea del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y del aeropuerto que ellos plantean en Santa Lucía, en lo que es la base aérea de Santa Lucía de las Fuerzas Armadas, esos 2 espacios aéreos son incompatibles, porque viniendo hacia la Ciudad de México, en los 2 casos ocuparían un espacio aéreo muy similar, el que tuviera que aterrizar o despegar en Santa Lucía y el que tuviera que aterrizar y que despegar en México. El ingreso al Valle de México es inevitable por el norte de la ciudad, a la altura de San Mateo,
en razón de los vientos dominantes. Entonces, prácticamente son dos espacios aéreos que no pueden utilizar dos aeropuertos al mismo tiempo. Se preguntó por parte de ellos, con mucha razón, que por qué entonces podían despegar naves de las Fuerzas Aéreas de Santa Lucía, estando en operación el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y se respondió con mucha claridad que cuando despegan aeronaves de la Fuerza Armada se tiene que cerrar el aeropuerto de la Ciudad de México, como es cuando suceden ceremonias, días festivos, que hay despegues de varios aviones de la Fuerza Aérea, se cierra el aeropuerto de la Ciudad de México a efecto de que pueda despegarse y aterrizarse en el aeropuerto Santa Lucía. En esencia, que es un punto muy importante que les pedimos que por favor analizaran y que les pedimos que por favor trajeran puntos de vista de técnicos especializados si es que esto puede hacerse, pero con el punto de vista de Mitre, que nos dice que es un asunto analizado hace varios años, que se volvió a analizar recientemente y es prácticamente imposible que estos aeropuertos utilicen el mismo espacio aéreo. Ellos plantean que el aeropuerto Santa Lucía se convierte en un aeropuerto internacional y el aeropuerto de la Ciudad de México siga funcionando actualmente como el aeropuerto nacional. En este sentido, las aerolíneas, que son las que utilizan los espacios aéreos, opinaron que si el aeropuerto de la Ciudad de México queda como aeropuerto nacional en las condiciones en que está, en 5 años, cuando mucho, tal vez en 4 o menos, al ritmo que está creciendo, el pasaje quedaría totalmente saturado de nueva cuenta. Esto quiere decir que en 3 años o 4 años habría la necesidad de ampliar el aeropuerto. Plantean la posibilidad de hacer una nueva pista un poco más adelante, que es técnicamente imposible, en donde están los tiraderos. Existen razones técnicas que impedirían, esto también se ha analizado con anterioridad, impedirían la construcción de una pista adicional. Entonces, estos son los puntos fundamentalmente que ellos plantearon. Se habló también por parte del señor secretario de Semarnat que estaríamos ocupando la misma cuenca ambiental, o sea, el efecto del ruido que hoy sucede sobre la Ciudad de México, que es un ruido fuerte, que ha habido quejas, y sobre todo con la saturación del aeropuerto y vuelos intensos cada minuto, prácticamente la cuenca del ruido es la misma y la cuenca ambiental es la misma. Al tener 2 aeropuertos, el de la Ciudad de México y uno internacional, prácticamente las aerolíneas tendrían que duplicar su equipo al tener que llegar en un avión al aeropuerto de la Ciudad de México, y si ese mismo pasaje sale hacia Estados Unidos, hacia Los Ángeles o hacia otro país, tendría que trasladarse no solamente el pasaje, contaminando obviamente el Valle de México, sino que sería necesario trasladar el equipaje. Habría la necesidad de tener otro avión en el aeropuerto internacional y de esta manera se duplicarían las tripulaciones, los trabajadores que están al servicio de las aerolíneas, lo cual, al decir de las aerolíneas, se haría incompatible, tendrían que cancelarse los vuelos internacionales en perjuicio de la población y en perjuicio de los usuarios del servicio. Finalmente, quizás como los puntos más importantes, se comentó también por parte de Conagua que habría que cancelar, en caso de que ya el proyecto no fuera el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, las obras hidráulicas que se están haciendo con un monto muy importante y que no son para el aeropuerto. Son obras que el nuevo aeropuerto va a pagar con cargo a sus ingresos. Es un aeropuerto autofinanciable que va a pagar lo que reciba de crédito, lo que reciba de financiamiento, de bonos, lo que reciba incluso de recursos públicos. El propio aeropuerto los va a pagar con cargo a sus propios ingresos. El aeropuerto, como se ha diseñado, tiene un ingreso muy importante que va a alcanzar para ello y en un futuro para generar ingresos muy importantes al fisco, ingresos muy importantes al país. Y se les comentó, porque era su preocupación el costo del aeropuerto, que este aeropuerto es autofinanciable y que si se hiciera un aeropuerto en Santa Lucía,
ese aeropuerto tendría que ser con cargo a recursos públicos, porque el proyecto no daría para tener la autofinanciabilidad que sí tiene el nuevo aeropuerto en la zona en donde se está construyendo en este momento, en los terrenos del Gobierno de la República, en la zona oriente del Distrito Federal y del Estado de México. Estos fueron los comentarios más importantes que se hicieron. Les dijimos que estábamos abiertos a seguir recibiendo sus comentarios. Hicieron una reunión especial en materia financiera para entender bien cómo se iba a financiar el aeropuerto nuevo y se les conminó a que recibieran la información por parte nuestra. Se les conminó también a que se hiciera el esfuerzo de sumarnos en un esfuerzo por apoyar el proyecto. Es un proyecto que más allá, ustedes lo saben, es un proyecto transeccional, más allá de representar un logro de gobierno, es un proyecto que requiere el país, que requiere México, que requiere lo más importante, esta ciudad tan grande requiere un aeropuerto de clase mundial. Hoy el aeropuerto más importante de Latinoamérica se encuentra en Panamá, es el hub, siendo que México tiene todas las condiciones para ser un hub de carga y un hub de pasajeros y permitir que hoy este país, que se está convirtiendo en una gran plataforma logística de producción manufacturera de alta calidad, como los automotores, como la parte satelital, como las partes de aviones, los electrónicos que México está produciendo, siga creciendo y pueda tenerse un gran aeropuerto que permita la movilidad de todos estos bienes. Esto fue en esencia lo que se comentó con ellos. Hubo apertura para seguir comentando el tema, pero realmente lo que se les pidió es que antes de volver a comentarlo, se acreditara que el espacio aéreo entre un aeropuerto de la Ciudad de México que siguiera funcionando y el aeropuerto de Santa Lucía son espacios compatibles, que al decir de Mitre, este organismo internacional de categoría mundial, establece que fue analizado y que no hay compatibilidad porque se utilizan los mismos espacios aéreos, lo cual haría imposible que los dos aeropuertos funcionaran al mismo tiempo. Les agradezco la atención y estamos a sus órdenes. Tenemos preguntas de Alan Miranda de Reforma. Buenas noches, Al. Bueno, la pregunta que quería hacer creo que queda un poco rebasada. ¿Hay algún punto que retomaran de la propuesta o todo quedó eliminado? Digamos, independientemente de este diálogo que van a continuar teniendo. La voluntad de escuchar, la voluntad de seguir escuchando cualquier planteamiento por parte de ellos. Realmente nosotros aspiramos a que sea un proyecto que se apoye, que se sustente por parte de todas las fuerzas políticas. Si eso es posible, sería sensacional por el país, pero abiertos a seguirlos escuchando. Jorge Almaquio de Radio Red. Está atrás, lo pueden ver por la pantalla, por favor. Gracias, buenas noches. Aprovechando, secretario, preguntarle sobre esta situación que se registró en París, Francia. Acá. Perdón. Preguntarle si hay la relación con esta situación que pasó en París, ¿cómo están las comunicaciones con esa nación? ¿Los vuelos se han cancelado? Si tiene alguna información de que hay algún problema en ese sentido. Por su información, muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias. Al contrario, antes que nada, nuestra máxima solidaridad con el gobierno de Francia, con los franceses, ante esta situación, diría yo, tan penosa y esta situación tan reprobable que sucedió allá. No es deseable que algo así suceda y realmente manifestamos nuestra máxima solidaridad ante esta situación. No hay razón para afectar en lo más mínimo la comunicación entre ambos países, al contrario, y todo sigue funcionando normalmente, es la información que tengo hasta hace un minuto. Muchas gracias. Adrián Díaz de Canal 11, por favor, está de aquel lado, del lado derecho. Gracias, secretario. Acá arriba, acá enfrente en las cámaras. Gracias. Buenas noches. Un poquito insistiendo en este tema, ¿tiene informes sobre si algunas aerolíneas en México que vuelan hacia Francia ya cancelaron vuelos? ¿Y qué es cómo se va a afectar, si la Secretaría va a apoyar a los que están allá en Francia, si sabemos si hay algún
algún reporte de mexicanos que pudieron haber sido afectados o pudieron haber sido víctimas de estos atentados? ¿Alguna información más certera, secretario? Estaremos atentos. Hasta ahorita no se ha cancelado ningún vuelo, hasta ahorita las comunicaciones siguen abiertas. Creo que debemos estar más abiertos que nunca a las necesidades de un gobierno que ha demostrado una gran amistad con el gobierno mexicano, no de ahorita, de muchos años atrás. La máxima solidaridad, la máxima ayuda que podamos dar. No es esta secretaría a la que le corresponde en un momento dado emitir una opinión de esta naturaleza, pero estoy cierto que estoy tomando en un momento dado la opinión que tenemos cualquier servidor público que trabaje para este gobierno. Solidaridad con el gobierno de Francia. Son las únicas personas que se registraron para preguntas. No sé si el secretario Paquiano quisiera hacer algún comentario. Sí, Sí, es tan amable, secretario. muchas gracias, muy buenas noches a todos. A mí sí me gustaría retomar algunos de los planteamientos que se hicieron en materia ambiental por parte de esta propuesta, y empezaría con uno de los argumentos que ellos propusieron: fue el separar las estaciones aeroportuarias en dos ubicaciones distantes permite diseminar la combustión y ruido de las aeronaves y vehículos que se concentran. Aquí, como ya lo había comentado el secretario, este argumento desde el punto de vista técnico de la parte ambiental no es viable, ya que las emisiones que se estarían generando por todas las emisiones de los automóviles estarían en la misma cuenca atmosférica, por lo tanto no habría una diseminación. En cuanto al tema del ruido, las normas establecen los límites máximos de decibeles a 65 decibeles, y ahorita el aeropuerto actual, el aeropuerto de la Ciudad de México, el número de población que está expuesta a estos límites máximos de 65 decibeles es de 208,000 personas. El hecho de dejar el aeropuerto actual de la Ciudad de México como una terminal internacional va a seguir dejando expuestos a este mismo número de personas a estos límites máximos de decibeles. En cambio, la propuesta que hizo el Gobierno de la República para el nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco tendría una exposición de solamente 9,500 personas a estos niveles máximos de 65 decibeles, por lo tanto la reducción es del 95%. También ellos argumentaban que uno de los beneficios ambientales de su propuesta era el no tener que solicitar cambios de uso de suelo. Esto tampoco es viable, dado que las ampliaciones que ellos están proponiendo dentro del aeropuerto de Santa Lucía, igualmente como la ampliación del aeropuerto actual de la Ciudad de México, dado que están en zonas de humedales y zonas laguneras, sí la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable lo considera como vegetación forestal, y por lo tanto sí necesitan cambio de uso de suelo. También la ampliación que ellos están proponiendo del aeropuerto actual de la Ciudad de México estaría invadiendo los terrenos que hoy están ocupados por los bordos, por el bordo poniente, por los bordos de Nesa, y ahí no vimos ninguna propuesta de remediación de estos sitios previos a la construcción, ni tampoco los costos que esto implica, así como también estarían invadiendo una de las lagunas que actualmente se utiliza como un vaso regulador, que eso también tendría perjuicios al medio ambiente. También uno de sus argumentos es que esta propuesta que ellos sometían a nuestra consideración no tendría afectaciones o molestia a los centros de fauna aviar, dado que no entraba en conflicto con las rutas de vuelo de estas aves, cosa que tampoco es viable, dado que la ruta migratoria de Santa Lucía y del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México son las mismas. También recordarles que el aeropuerto que está proponiendo el Gobierno de la República sería el aeropuerto más verde del mundo. ¿Por qué? Porque sería el primer aeropuerto que tendría la certificación LEED, LEED Platino. Esto tendría beneficios en cuanto al consumo de energía hasta en un 40%. En consumo de agua también hay ahorros importantes, dado que solamente se utilizaría el 30% del agua potable que utiliza hoy el actual aeropuerto de la Ciudad de México, que es importante decir que el 100% de su agua actualmente se suministra por pipas. El dejarlo como una terminal nacional implicaría tener estos altos consumos de 100% agua potable y suministrada por pipas. También uno de los grandes beneficios que va a traer el nuevo aeropuerto que está proponiendo el Gobierno de la República es la reforestación de 3,000 hectáreas. Esto es 5 veces el actual bosque de Chapultepec, que esto, además de los beneficios ambientales que traería a la zona como amortiguamiento de ruido y de polvo, también tendría beneficios sociales importantes. En cuanto a
a los beneficios que tiene el nuevo aeropuerto para las aves, estaríamos duplicando la superficie de espejo de agua, como también estaríamos duplicando el número de humedales que están en la zona del lago de Texcoco para también el bienestar de las aves. Sin duda, la propuesta del Gobierno de la República sería el tener el aeropuerto más verde del mundo, por lo cual tendría sí muchos beneficios ambientales. Eso sería cuanto. Gracias, señor secretario. Solamente reconocer finalmente la apertura al diálogo por parte del partido Morena, un diálogo abierto, un diálogo, así lo percibimos, sincero, un diálogo en donde establecimos nuestros puntos de vista realmente con profundidad y con apertura. Agradecerle sobre todo también a Mitre, que haya viajado desde Washington a la Ciudad de México, y a Oasi, también venido de Washington a México, precisamente, creo yo, los especialistas más importantes en materia de aeropuertos, a dar su opinión sobre lo que se planteó el día de hoy hace unas horas. Muchísimas gracias. Señor secretario, tenemos un par de preguntas más. Con mucho de gusto. Visa y Financiero. Gerardo Martínez, con mucho de gusto. Financiero, por favor, está de este lado, acá a la izquierda. Buenas noches. Gerardo, buenas Martínez. Primero que nada me gustaría saber si estas reuniones se van a realizar siempre que va a haber propuestas y si es así también, ¿qué otros aspectos se revisaron? ¿Se convocaron especialistas internacionales? Me gustaría saber qué otros aspectos se pudieron observar en estas juntas. Gracias Gerardo, hemos estado abiertos, no de ahorita, desde hace más de un año, precisamente escuchar cualquier opinión. Tenemos un portal de transparencia en donde se refleja todo lo que se ha gestionado con relación al aeropuerto y desde luego que cualquier opinión que se canalice, como fue el caso, de manera responsable, de manera profunda, hacia el Gobierno de la República, desde luego que deberá ser atendida. Hasta ahorita todas las consultas que hemos recibido, en este caso ha sido una cuestión partidista, pero en este caso todas las consultas que hemos recibido de especialistas, de gente interesada, han sido respondidas. Hay una gran coordinación con el Gobierno del Estado de México, gran coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, en donde estamos prácticamente llevando un ritmo de trabajo que está permitiendo que no haya puntos que queden bajo la carpeta. Participan las dependencias que deben participar, participan los gobiernos y desde luego, si hay alguien que quiera hacer una consulta, estamos abiertos a recibirla en cualquier momento. Guadalupe Flores de Televisa está del lado derecho, por favor. Adelante, Guadalupe, por favor. Perdón, Iván. Adelante. Secretario, muchas gracias. Guadalupe Flores de Televisa. Nada más respecto a la contingencia, a la emergencia que hay en Francia, perdón que insista en este punto, se reforzará la seguridad en los aeropuertos de nuestro país y bueno, Aeroméxico ya anunció que sí le va a dar facilidades a algunos pasajeros que tenían vuelos, etcétera. ¿Tiene usted alguna información más de pasajeros varados o cómo se está enfrentando esta contingencia? Y en el caso del aeropuerto, ¿ustedes invitarán a más organizaciones que den su opinión sobre el proyecto de Morena y sobre el proyecto del gobierno federal? ¿Y hasta qué tiempo es prudente decir ya se agotaron las consultas y ahora sí pues vamos a tomar una decisión? Gracias. Estamos abiertos, desde luego, a cualquier necesidad del gobierno de Francia. México, creo que en materia de emergencias se ha caracterizado como un referente y de ayuda a la población. Entonces, desde luego, que abiertos a cualquier ayuda que se requiera. Hasta ahorita creo que las cosas no han cambiado en cuanto a la situación de comunicación entre ambos países. Y ya la decisión está tomada sobre el aeropuerto. O sea, es una decisión, se anunció en septiembre del año pasado por parte del señor presidente como una decisión tomada. Vamos a seguir adelante, se han hecho ya inversiones importantes, la contratación del proyecto arquitectónico, la contratación del proyecto de ingeniería, la gerencia del proyecto, ya se hizo prácticamente una nivelación y una limpieza de ese gran terreno del aeropuerto y próximamente tendremos la licitación correspondiente ya a la cimentación de la terminal y a la cimentación de las pistas. Esto es ya iniciar un proceso constructivo verdaderamente intenso y de gran movilización. Entonces, el proyecto sigue adelante, pero abiertos, Guadalupe, abiertos
a que si hay alguna propuesta que mejora, hay alguna propuesta que en un momento dado haga que un proyecto tan importante sea aceptado por más organizaciones, organismos o partidos, desde luego que será muy bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Alan, con mucho gusto. Aparte de esta propuesta que presentó el partido político, hubo una serie de foros que organizó un grupo de 3 organizaciones hace un par de meses que también plantearon una serie de propuestas sobre conectividad, sobre transparencia, etcétera. ¿Estas sí tendrán alguna injerencia en el proyecto? ¿Se están tomando en cuenta? ¿Hubo alguna respuesta para esta reflexión? Bueno, no tengo precisión, pero con mucho gusto pediré referencia de ellas y deberá en un momento dado haber una respuesta sobre el tema. Transparencia, saben ustedes el esfuerzo que se ha realizado, sin duda, sin precedente, en un proyecto de esta naturaleza, desde la firma con la OCDE para tener las mejores prácticas y que nos acompañen en este proyecto. Desde luego, un portal en donde se refleja absolutamente todo el gestionar, las licitaciones y la contratación. Estamos integrando lo que se denomina un gobierno corporativo, que es incorporar especialistas externos para que ayuden a tomar las decisiones del aeropuerto. Serán transmitidas, así se tiene ya instruido al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, todas las licitaciones y contrataciones a través de Internet, o sea, abiertas al mundo. Queremos que sea un proyecto, como otros proyectos de la Secretaría, abiertos como proyectos que puedan ser consultados, que si hay preguntas sobre el aeropuerto se contesten de inmediato, y le pido a la subsecretaria que me ayude para que estas consultas, que son organizaciones, de inmediato veamos. Me imagino que han de haber sido atendidas, no las tengo en conocimiento, Alan, pero procuraré que sean contestadas debidamente. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias y buenas noches.